Pues para hablar de estos temas de la economía, está con nosotros esta tarde la doctora Guadalupe Sánchez Vélez, directora de la Escuela de Administración y Negocios del CETIS Universidad. Me da mucho gusto saludarla nuevamente, ya anteriormente había estado con nosotros, y hoy le queremos pedir que nos ayude a tratar de entender esto de las calificaciones que oye mucho en las noticias, uno como televidente o como público en general. ¿De qué sirve esto de las calificaciones que le dan a nuestro país? Bueno, básicamente para lo que sirven es para incentivar, para dar un pronóstico de la capacidad de pago que tiene el país o que tienen las empresas, y esto es una información para los inversionistas. O sea, las calificadoras lo que hacen es que evalúan el riesgo que tiene el país en este caso, o repito, las empresas, su capacidad para cumplir con sus compromisos. Tanto las empresas como el gobierno, para buscar financiamiento, emiten títulos de deuda, ¿no? Entonces van a la bolsa de valores, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, emiten estos títulos para poder financiarse. Quien compra estos títulos son inversionistas nacionales o internacionales. Y la promesa, por supuesto, es cuando llegue el término de los papeles, devolver el dinero más los intereses que se generaron. Entonces, ¿qué es lo que esperan los inversionistas? Que efectivamente se cumpla con esta promesa. Lo que hacen las calificadoras de valores son agencias especializadas que evalúan qué capacidad tienen estos gobiernos o estas empresas para que efectivamente cuando llegue el momento puedan cumplir con su plazo. Se llaman calificadoras porque tienen una estructura de evaluación con letras, como se califica en Estados Unidos, que van de la letra A a la letra D. Entonces, la letra A o las calificaciones en la letra A son las mejores calificaciones. La letra D significa default, quiere decir que alguien que está en letra D pues ya es prácticamente en la quiebra, ¿no? O sea, ya el inversionista perdió todo su dinero. Y lo que al dar una calificación es un elemento muy importante en la decisión del inversionista, porque un inversionista lo que busca es rendimiento, pero con el menor riesgo posible. Entonces, un inversionista dice, bueno, voy a comprar un título de deuda que emitió Pemex, por ejemplo, o que emitió el gobierno federal. ¿Cómo está calificada esa nota? ¿Cómo está calificada ese valor? Si tiene una nota muy alta, pues invierto con confianza, sin ningún temor, pero en la medida en que la nota vaya disminuyendo, esto hace que el inversionista sea más cauteloso. Entonces, pues lo que ha pasado con México es que recientemente tuvimos una ligera disminución en nuestra nota. Le revisaron las calificaciones y salió peor que los meses anteriores, ¿no? Exactamente. ¿Y qué significa eso para la economía general? O sea, ¿tiene un impacto para la ciudadanía, para la población en general? Sí, es un impacto para la economía en general porque la importancia que tiene, sobre todo la inversión extranjera en México, es muy fuerte. En nuestro país no generamos como el ahorro suficiente, el ahorro interno suficiente para poder financiar toda la actividad económica. Entonces, México por eso es un país que todo el tiempo está tratando de promover, complementar ese ahorro interno con recursos internos, con recursos externos, perdón. Entonces traemos inversión extranjera, ya sea directa, la que abre empresas, o indirecta, la que invierte en valores, en deuda, pero que finalmente trae recursos que sirven pues para dinamizar la economía. Entonces, el que las calificadoras bajen su evaluación, su calificación es muy importante. Son instituciones muy poderosas porque impactan en el ánimo de los inversionistas y esto puede generar que haya menos recursos. Entonces, si hay menos dinero, hay menos disponibilidad de financiamiento para la actividad económica en general. Hoy escuchaba que el gobierno federal está reconociendo que hay una desaceleración de la economía mexicana. He estado revisando, yo creo que desde el año pasado, la expectativa de crecimiento. Esto supongo que es uno de los elementos que impacta para que nos califiquen peor de lo que nos estaban calificando antes. Sí impacta, efectivamente esto tiene que ver con que Estados Unidos, la industria manufacturera no está creciendo tanto como se esperaba, nuestras exportaciones van para allá. Tiene que ver con los precios del petróleo que han seguido rondando los $30 o un poco más abajo de los $30, pero en realidad la principal causa de que nos bajaron la calificación tiene que ver con el tema de Pemex. Pemex es como sabemos, es una empresa paraestatal que
aportaba muchos recursos al gobierno en términos de impuestos. Y el gobierno pues ha tratado de disminuir esta situación, pero Pemex es una empresa con mucha deuda. Un nivel de deuda muy alta, y como los precios del petróleo han bajado considerablemente, sus ingresos también, y esto reduce su capacidad de pago. Entonces, lo que dicen las agencias calificadoras, bueno, Pemex es una empresa, pero es una empresa paraestatal. Quien está detrás de esa empresa, al final de cuentas, es el gobierno. Si Pemex no paga, quien va a respaldar a Pemex es el gobierno. Entonces, quiere decir que van a salir más recursos del gobierno para, en un momento dado, respaldar la deuda de Pemex. No estaríamos, nos quedan como 30 segundos, pero sí. no estaríamos viendo que esto no está... Bueno, la gente esperaba que con la reforma energética la expectativa de recuperación de Pemex y del sector fuera más benéfico para el país. ¿No lo estamos viendo entonces? No lo estamos viendo porque desafortunadamente nos toca esta reestructuración en un periodo en donde los precios del petróleo han sido fuertemente golpeados. Entonces no podemos ver estos resultados porque en el corto plazo los ingresos han caído, y esto también ha provocado que no haya tantos inversionistas interesados en estas licitaciones de Pemex. Brevemente, ¿se puede hacer algo? ¿Qué debería hacer el gobierno para tratar de enfrentar esta situación? Ser muy cauteloso con las finanzas, lo que ha venido haciendo desde hace ya varios sexenios, seguir siendo cauteloso, cuidadoso con las finanzas públicas, seguir haciendo recortes, pero ojalá que estos recortes vayan a los funcionarios, a la parte no necesaria, y que los aspectos productivos sigan recibiendo los recursos necesarios. Ojalá que así sea. Sí. Le agradecemos mucho que haya estado nuevamente con nosotros, doctora, y esperamos pronto tenerla con buenas noticias sobre la perspectiva económica del país. Esperemos que sí. Gracias. La doctora Guadalupe Sánchez Vélez, directora de la Escuela de Administración y Negocios del CETIS Universidad. Hacemos una pausa, regresamos con más.